Buenas tardes, mi nombre es Solange Oño. Estoy realizando una entrevista de ámbito educativo. El día de hoy nos acompaña la magíster Sofía Bedoya y su presencia en este espacio es para darnos a conocer sobre la importancia de la lengua, el lenguaje, el habla en el nivel inicial y sus diferentes enfoques teóricos en los niños del centro infantil Smart Ear Kids. En esta entrevista se respetará la confidencialidad y los datos se utilizarán únicamente con fines académicos y de oportunidad de aprendizaje. Magíster, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar hablando sobre la importancia de la lengua. La primera pregunta que me gustaría realizarle es, ¿qué importancia tiene el desarrollo de la lengua en la primera infancia para el aprendizaje y comunicación de los niños? Bueno, el desarrollo de la lengua en la primera infancia es de vital importancia para poder, en primera instancia, comunicar las diferentes necesidades que presenta el niño. Entonces, en la primera infancia es importante desarrollar un lenguaje en el que el niño o la niña pueda comunicar sus necesidades como hambre, tristeza, apego, un abrazo, cariño. Entonces, durante la primera infancia y de acorde vayan pasando las etapas, que es desde que el bebé nace, pues se van incentivando ciertos estímulos al nivel lingüístico que le permitirán al niño desenvolverse en su entorno natural y social. Por eso es importante desarrollarlo para que él comunique con asertividad desde muy temprano sus necesidades Excelente, y así sus es. limitaciones, ¿no? Sí, sus limitaciones porque va a haber cosas que el niño también pueda comprender o captar de distinta manera. Sí, muchas gracias. Entonces, al respecto, ¿considera usted que la lengua materna influye en el proceso de lenguaje de los niños? ¿Y nos podría explicar cómo lo hace? Por supuesto que influye bastante y últimos estudios demuestran que desde el periodo de gestación, la voz, el timbre, el tono de voz de la madre influye notablemente en el bebé, influye notablemente eh, porque desarrolla su nivel neurolingüístico, o sea, a nivel neurofuncional, ya su cerebro está asociando la voz de mamá con, no tanto el lenguaje sí, porque obviamente no va a entender, pero cuando ya el niño nace, cuando ya el niño va creciendo, ya está asociando, ya asociado desde el vientre materno el tono de voz, la calidez incluso de la voz de la mamá. Y entonces cuando ya nace y poco a poco va creciendo, esta voz se convierte en un estímulo, una guía para que el niño pueda seguir avanzando en su proceso. Es decir, por supuesto que la lengua materna, sin prescindir, por supuesto, del más entorno familiar, que son papás y demás entorno familiar, son importantes. Sin embargo, la lengua materna, como digo, hay estudios en que es el primer contacto lingüístico desde que está en el vientre. Entonces, el bebé aprende ya a diferenciar la voz de su mamá, incluso desde el momento que nace. Eh, y es importante porque influye mucho en la guía, incluso cómo la mamá le habla de manera correcta, ¿no? Porque realmente nosotros somos la guía de nuestros hijos al momento de nacer, al momento de que están en el desarrollo, porque nosotros influimos notablemente, ¿no? Entonces es importante hablar correctamente desde que son pequeñitos, ¿no? Porque cuando se le habla de una forma que no es la correcta, que no es la adecuada, pues el niño o niña pues asociará, ¿no? Su cerebro asociará que de una manera u otra está bien. Entonces, sin embargo, es importante la influencia de la madre para que pueda el niño gestionar sus primeras palabras, su primer vocabulario lingüístico. Exactamente. Entonces, vemos cómo la importancia, ¿no?, de la lengua materna va a ser un impacto para toda la vida de los niños. Y en cuanto al Así. tema del lenguaje, eh, la pregunta que me surge es, ¿cómo influye entonces el entorno familiar y social en el desarrollo del lenguaje de los niños? Bueno, vamos de aquí, aquí hay dos puntos, ¿no? En el entorno familiar, pues hay también varios subpuntos, como decirlo así, porque una está dividida en el lenguaje de los padres, el lenguaje que es el lenguaje materno, paterno, el lenguaje de los demás familiares, que son abuelitos, primos, tíos, etcétera, que llegan a florecer el lenguaje del niño, por decirlo así, ¿no? Llegan a estimular en bien, en mal, el lenguaje del niño. Entonces, sí es influyente porque hay abuelitos que de pronto no le hablan bien al niño,
no por hacer un mal, ¿no? Simplemente porque los nietos se sabe que es la segunda oportunidad de vida para los abuelos y pues siempre el cariño, la ternura están ahí, pues, ¿no? Entonces, sí influye naturalmente, sí influye y no es malo no es malo siempre y cuando se haga la corrección correcta, ¿no? Siempre y cuando después con el pasar del tiempo vemos que un niño no pronuncia bien una palabra que es correcta, eh, y ponga vocablos que no son, como por ejemplo, diminutivos, entonces hay que irle corrigiendo al niño. Eso es como en cuanto al entorno familiar. Ahora, en cuanto al entorno social, pues hemos visto que el entorno social ha sufrido una influencia muy importante en cuanto a lo que es el ciberespacio, ¿no? Estamos con YouTube, estamos con redes sociales que realmente no nos colaboran mucho hoy en día en el lenguaje, en el estímulo, en el florecimiento del lenguaje de los niños. Otra cosa que es importante en este tema, que es en el entorno social y familiar, es la lectura que forma parte del lenguaje, ¿no? Entonces, leerle al niño, leer con el niño, fomentar la lectura, más que estar texteando, es importante, entonces sí influye notablemente, porque si en familia no leemos, en familia no fomentamos este lenguaje proactivo, mucho menos en sociedad, ¿no? En sociedad ahora los niños textean, en lugar de escribir, los niños leen mensajes en lugar de leer libros. Entonces, sí es importante que exista una buena influencia, que exista una guía adecuada, ¿no? Porque tampoco podemos prescindir de la tecnología, ya que la tecnología, recordemos que nos acompañó durante toda la pandemia y vino para quedarse, más no para estancarse, ¿no? Entonces, si vino a quedarse, pues hay que utilizarla muy bien, hay que utilizarla correctamente, porque si vemos que el lenguaje, hoy por hoy, influye más del lenguaje social que el lenguaje familiar en los niños. El lenguaje familiar incluso se ha vuelto muy diminutivo, muy corto, ¿no? Muy limitante, ¿no? Porque los papás con el apuro del día, del trabajo, la economía, la crisis, es muy poco el diálogo que fomentar con los niños, justamente porque están en el celular, porque ya no tienen, entre comillas, tiempo de sentarse a conversar, no florece el lenguaje. Entonces, como papá, mamá ya no tienen mucho tiempo de conversar y todos al apuro, y de noche ya no hay el cuento, y de noche, bueno, entonces lo que influye hoy por hoy es el lenguaje social. Entonces debemos tener muy en cuenta y muy a conciencia de que no va a desaparecer, pero sí podemos gestionarlo para que ese lenguaje social influenciado por las redes sociales, valga la redundancia, sea un poquito más positivo, sea de manera más proactiva y sobre todo controlar lo que miran nuestros niños en YouTube hoy por hoy. Sí, estoy de acuerdo con su criterio porque hay que controlar mucho los espacios en los que los niños eh, tienen esta influencia del lenguaje. Es verdad. Entonces, con esto, ¿cómo usted considera que el desarrollo del lenguaje en la primera infancia es una contribución para el bienestar emocional y social de los niños? ¿Y qué estrategias utiliza usted para fomentar estas habilidades en el aula? Bueno, sí es el lenguaje es una habilidad que se va adquiriendo, ¿no? Y sí es importante en la primera infancia fomentar una buena adquisición del lenguaje, pero más que fomentarla como habilidad, fomentarla emocionalmente, ¿no? Fomentarla desde el amor, haciéndole entender al niño que es algo bonito, que es algo bonito hablar, que es algo bonito comunicarse, que es algo bonito expresar lo que sentimos, porque el lenguaje nos permite eso, expresarnos. Entonces, es muy importante fomentarlo en la primera infancia para que el cerebro de niño, que claro, el cerebro del niño no termina de no tiene un fin, ¿no? El cerebro humano, ¿entiendes? Entonces, el cerebro del niño va asociando, eso sí, las cosas que se vuelven un hábito. Entonces es importante, sí, en la primera infancia fomentar el lenguaje para que el cerebro del niño asocie que el lenguaje es bueno, el lenguaje que yo puedo utilizar con mi mamá, con mi papá, con mis amigos, con mi familia, con la sociedad en general. Es importante fomentarlo porque le permite a él ser más proactivo, le permite establecer sus conexiones familiares, sociales y también sus límites. Y bueno, como le digo, más que una habilidad, permitirle al niño que conozca esta forma de expresión, ¿no? No solo y consigo mismo, ¿no? Para que conozca su interior y desde su interior poder proyectar al exterior. ¿Y cómo fomentaría yo? ¿Cómo fomento, pues, en los niños la, la adquisición del lenguaje? Como habilidad, bueno, utilizando estrategias de lectura como el cuento, imágenes, retaílas,
utilizando lo que ya conocemos los docentes, ¿no? Sino que a veces con esto de la tecnología, a veces hay docentes que utilizan mucho la pantalla, las pantallas táctiles, la modernidad. Está bien, no hay problema, pero todo hay que ser de forma equilibrada, ¿no? Si la tecnología vino a quedarse, pero no vino a estar retenida, solo es eso y ya, ¿no? Entonces, yo sí acudo bastante a lo que es lo tradicional, con lo nuevo, busco un equilibrio. Entonces, trato de que ellos, por ejemplo, a través del cuento, el teatro es una increíble manera de expresión, me encanta el teatro, de hacer, de que ellos expresen porque con eso ellos expresan el de acuerdo al personaje que ellos escojan, porque ellos escogen libremente, pues es importante porque así ellos van aflorando el lenguaje y también va conociendo sus sentimientos, ¿no? Entonces, utilizando esas técnicas como el arte dramático, la lectura, el cuento, la lectura libre, la lectura dirigida, títeres, entonces, de expresión corporal con música, entonces, sí utilizo esas técnicas porque me parece muy valiosas rescatar lo que nos enseñó a hacer y fomentar lo que nos está enseñando a hacer, que es la tecnología más lo tradicional, pues es una mezcla que hacemos de todo ahí, ¿no? En el lugar donde yo trabajo, pues no estancarnos solamente en una técnica, al menos, bueno, es mi estilo tratar de hacer todo lo que está al alcance, pero absolutamente todo lo que la naturaleza nos da para poder desarrollar esto. Y el lenguaje es algo de eso, es algo importante desarrollarlo de formas diversas, como digo, para que los niños entiendan posteriormente incluso que la materia de lengua y literatura no es una materia cansona, no es una materia que solo te enseñan a escribir, a leer, a escribir bien sin faltas. Entonces, desde chiquito se fomenta que la lengua y literatura es algo inherente del ser humano, es una necesidad inherente que nos va a permitir comunicarnos, que nos va a permitir desarrollarnos como seres humanos y como personas. No solamente son no solamente un cúmulo de conocimientos, sino la lengua y literatura sirve para fomentar. Es una materia que los chicos entiendan que es algo bonito leer, que es algo bonito sentarse en una tarde y compartir un libro, que es algo bonito que alguien nos lea, que es algo bonito escuchar un poema, recordar un poema. Entonces, hay un dato curioso, con mis niños pequeños les leo poemas, yo sé que a veces me quedan viendo, no estoy hablando de comprensión lectora, ¿no? Porque son niños pequeños, pero ya en el futuro eso le va a desarrollar, su cerebro ya habrá generado lo que es una comprensión lectora. Entonces, cuando él ya esté grande, porque toda la información en neurolingüística, matemáticas, toda la información se queda en el cerebro, sino que el cerebro tiene un truco, la guarda y ya la activa cuando la necesita. Entonces, si el niño ahora va entendiendo, comprendiendo, va conociendo, que es esta edad, la primera infancia es donde el niño conoce todo. Entonces, si el niño va conociendo, ya en el lugar de cuando ya esté en la escuela posteriormente, pues su cerebro así automáticamente lo asocia, ¿no? Entonces asocia esto, ya vimos, recuerda que esto aprendimos con la profe con la primera profe, pues se le hará mucho más fácil, mucho mejor comprender la lectura, hacer un resumen, leer en público, leer en familia, conversar, hablar. Entonces, sí es importante en la primera infancia y es importante desarrollar como habilidad y mantener la utilización de técnicas tradicionales versus las técnicas modernas que nos ofrece el mundo actual. Listo, muchas gracias. Qué bonitas estrategias, ¿no? Que utiliza usted para fomentar eh, e incrementar, ¿no? El lenguaje en los niños. Y en cuanto al habla en el nivel inicial y los diferentes enfoques, ¿cómo integra usted la perspectiva de Chomsky sobre el lenguaje como una capacidad innata en los niños al momento de diseñar estrategias de aprendizaje que respondan al fortalecimiento de las necesidades básicas de comunicación de los niños en nivel inicial? Claro, para Noam Chomsky, que es justamente el precursor de la lengua nata de los niños, no es una adquisición, el lenguaje ya está, ¿no? Chomsky decía o afirmaba que justamente esta lengua materna es la que le permite al niño ampliarse, conocer estrategias y que depende, bueno, de nosotros, del entorno, poder seguir avanzando, como decía, incluso desde el embarazo, poder seguir avanzando, ¿no? Poder seguir avanzando en esta con diferentes técnicas. Eh, y justo Noam Chomsky afirmaba que la lengua materna, como dijimos al principio que usted mencionó en la primera pregunta, es bastante influyente, ¿sí? Sin desmerecer el papel, el rol del padre o el resto de familia, del resto del entorno familiar.
Entonces, es importante activar justamente en el nivel inicial, ¿no? A veces hay, no porque sean niños, por ejemplo, en el centro infantil donde trabajo, la profesora de maternal, fomentamos mucho el lenguaje ahí. Entonces, la profe, trabaja con diferentes técnicas, pero ¿usted qué diría? Entonces, anteriormente diríamos, no entiende, es un bebé, no comprende, pero ahí está la diferencia, ¿sí? Entonces, el versus del antes, el versus después, es la diferencia, ¿no? Entonces, los niños, incluso de ahora, ¿por qué entienden más? Porque fueron más estimulados en el embarazo, porque su lengua materna fue más pronunciada, porque les dan más oportunidades visuales, táctiles, sensoriales que les permitan. Entonces, eh, justamente uno de los puntos de Noam Chomsky fue el abordaje de este lenguaje, ¿no? De mantenerlo, de sostenerlo, de afianzarlo y de progresarlo, ¿no? El que ya está, porque hay un lenguaje innato que ya está, que nace con un niño. Y pues para fomentar estas habilidades, eh, como yo le digo, no estímulos, todo es estimulación, estimulación temprana, estimulación acorde a la edad, estimulación, no sobreestimulación, ¿no? Porque justamente se ha caído ahora en lo que son la educación lamentablemente se la ha tomado como un negocio, entonces quieren como ofrecer más de lo que se debe hacer dentro de la edad cronológica y madurativa de los niños, ¿no? Ofrecen que ya van a leer a los 4 años, ya leen todo el abecedario, entonces sin fomentarlo comercialmente, establecer habilidades y técnicas que sí fomenten la lengua materna, la primera lengua, ¿no? Entonces, fomentar, estimular, analizar y mantener esa línea para que podamos ejecutar, para que los niños puedan aprender, para que los niños puedan adquirir esta habilidad. Entonces, yo le digo un ejemplo claro de los babies que están ahí en maternal. Hay un niño, entienden lo que yo digo, ¿no? Estábamos pintando, por una anécdota, un pajarito en una pared. Sabe que yo, bueno, hacemos a la pintura y estábamos haciendo, él quería coger, él se da a entender, ¿no? Él todavía no habla, tiene un añito y medio más o menos. Él me entiende. Le digo, ¿quieres pintar y hice una prueba, ¿no? Un pequeño experimento. Había un pajarito que estaba pintando y una flor. Digo, ¿quieres pintar la flor? No. Clarito el no, niño de año 8. ¿Quieres pintar el pájaro? Sí. Entonces le di el pincel y empezó a pintar el pájaro. Ellos ya van comprendiendo, ellos ya tienen esa noción sino que nosotros hacemos o retardar, ralentizar o tenemos el estímulo adecuado para poder que siga. Entonces, sí es importante también nosotros como docentes instruirnos justamente en más cosas, en más cosas. Por ejemplo, este punto de Noam Chomsky me gusta que toque porque casi de pronto eh, es recién ese tema de Noam Chomsky, no es recién, no, él ya ha existido, pero es como que de recién que Ujú. estamos comentando, ¿no? Entonces es importante también nosotros como docentes autogestionarnos nuestro aprendizaje para poder conocer y entender desde las primeras estructuras que son de la formación incluso desde Piaget, ¿no? Entender todos los estadios para poder ejecutar bien las técnicas y para fomentar mejor adquisición de habilidades. Sí, excelente toda su visión y la entrevista que me ha podido dar. Yo le agradezco, estimada Magíster Sofía, por su tiempo, por la oportunidad que me ha dado de poder realizar esta entrevista. También le felicito por todo su trabajo, su gran labor, porque también conozco en parte, ¿no? Cómo usted trabaja y la ayuda que les da a los niños, una ayuda eficaz. Y le deseo muchos éxitos en sus funciones y que tenga una buena tarde. Muchas gracias a usted por tomar en cuenta mi opinión, por la entrevista. Me sentí genial. Es bonito trabajar con niños a quienes les gusta, a quienes nos gusta, nunca nos sentimos cansados. Es un honor, como yo digo, trabajar con seres tan espirituales, tan puros como ellos, porque de ellos nace, y justo a través del lenguaje, las mejores respuestas. Si usted no sabe qué hacer en su vida, pregúntele a un niño y verá lo sencillo que es resolver un problema. Entonces, sí, sí, muchas gracias por la entrevista y pues aquí para servirles en cualquier entrevista que necesiten. Muy amable, gracias.